El siguiente personaje que voy a presentar, ¿me oyen bien? Sí, sí. Sí, vale. El siguiente personaje es Mariano José de Larra. Mariano José de Larra ya es un escritor español del siglo XIX. Nació en España, pero su juventud y su adolescencia la pasó en Francia porque era justo cuando la guerra de la independencia española y el padre de Larra era un médico cirujano que servía para las tropas napoleónicas, servía en las tropas de José I, primero Bonaparte, que llamaban Pepe Botella. Bien. Cuando los franceses, los españoles consiguieron expulsar a los franceses de España, pues él, que era una persona francesada, lógicamente tuvo que huir, la familia tuvo que huir, se instalaron en Burdeos y posteriormente en París, y allí estuvo hasta prácticamente los 19, 20 años en que se vino a España, se casó. Tuvo realmente un matrimonio muy poco afortunado, a pesar de que tuvo 3 hijos con su mujer. Uno de ellos, el hijo Luis Mariano, libretista de zarzuelas, escribió los libretos de muchas zarzuelas, entre ellas una muy famosa que se llama Agua, Azucarillo y Aguardiente. Pero nunca fue feliz en su matrimonio y realmente él estaba profundamente enamorado de una persona que estaba casada, Dolores Armijo, que era esposa de un diplomático, y con ella vivió un romance durante mucho tiempo. Siempre fue un niño introvertido, reflexivo, muy sensible, con una labilidad emocional a prueba de bomba, con una inestabilidad anímica y afectiva brutal, y eso le condicionó mucho a lo largo de su vida. Cuando él estuvo en Francia, él se impregnó, aprendió francés, claro, que luego le sirvió mucho porque en España, además de ser escritor y de ser periodista, fue traductor de comedias y de obras de teatro francesas. Pero una cosa que adquirió en Francia es su influencia por la Ilustración. Como saben, la Ilustración es una corriente que recorrió toda Europa y finalmente vino a España, un poco tardía, pero llegó en el siglo XIX. Él estaba muy impregnado, pero luego era un escritor que era del romanticismo español, junto con Espronceda, con Rosalía de Castro, con Zorrilla, con Gustavo Adolfo Bécquer. Eran un conjunto de personas que estaban muy en el romanticismo español, tremendamente sensibles, tremendamente delicados, y tenían una personalidad, pues francamente, muy vulnerable. Escribió muchísimos artículos de prensa y escribió algunos libros, de los más famosos es Macías o el doncel Don Enrique el Doliente, pero sobre todo escribió muchos artículos satíricos. Él tenía una sátira muy fina, era muy sarcástico, y eso le acarreó muchísimas enemistades dentro no solamente de su mundo periodístico y literario, sino también de su entorno. Como todos los literatos de aquella época, pues hizo sus pinitos en política, y de hecho fue nombrado diputado en Cortes por la provincia de Ávila. Pero un día antes de tomar posesión de su cargo, se produjo la revolución de la Granja, ¿no? El motín de la Granja. El motín de la Granja lo promovieron los sargentos de la Guardia Real del Palacio de la Granja, de Segovia, en la época en que la reina María Cristina era regente. María Cristina era esposa de Fernando VII, Fernando VII había muerto, la reina heredera sería luego Isabel II, pero entonces era muy niña, y entonces estuvo de regente su esposa María Cristina, que la verdad es que tenía poca capacidad de control de la situación. Fernando VII había derogado la Constitución de 1812, la que se había hecho en Cádiz, la Pepa, y su régimen absolutista había hecho una nueva Constitución.
El motín de la Granja lo que perseguía precisamente era reinstaurar la Constitución de 1812. Y bueno, pues eso lo impidió. Eso fue para él otra frustración, añadida a los enfrentamientos que tenía con su entorno literario y no literario, por sus críticas y sus sátiras. Pero, digamos, la gota que desbordó el vaso para él fue que esa amante que tenía, Dolores Armijo, se presentó un día en su casa, acompañada de su cuñada, y le dijo que esa relación tenía que terminar, que eso era inviable, y que ella se marchaba con su marido, que estaba de diplomático en Filipinas, y se marchó con él, y que no podían seguir. Entonces, cuando esta mujer, Dolores Armijo, con su cuñada, a bajar las escaleras de su casa, él se disparó un tiro en la cabeza. Eran muchas frustraciones, la política, la social y el amor, lo que ya no pudo resistir.